Miércoles 14 de julio. Como siempre, iniciamos pidiendo por la salud de quienes se encuentran enfermos. El Papa Francisco, la señora Gladys Silva, Claudia Cerda, Yolanda Román, Patricio Reyes, Elizabeth Salazar, Miriam Colina, Joana Ramírez, Monseñor Cristian Roncanriolo, Isabel Velarte, Fernando López Capó, María Teresa Dixon. Que todos ellos recuperen la salud, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También pediremos por quienes han partido ya a la casa del Padre: Teresa Vera, Albina Miranda, Julio Salgado, Óscar Quiroga, José Hidalgo, Ana María Hernández, Manuel Medina, Yolanda Hernández, Luis Rogazzi, Alan Correa, Carlos Cerda, Teresa Pinedo, Bernardo Medina, Jovina Medina Enríquez, Mena Muñoz, Elsa Javier. Que todos ellos se encuentren en el descanso eterno junto al Padre, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Hermanos en Cristo, el Padre de Dios nos ha llamado a participar de la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía. Venimos a fortalecer nuestra fe y a aumentar nuestra caridad. Hoy, como comunidad, celebramos a un gran misionero para Latinoamérica, nuestro patrono San Francisco Solano, quien fue elegido por el Señor para anunciar la buena noticia. Nos ponemos de pie para recibir aquí en el nombre del Señor presente celebración nuestro vicario, el Padre Jorge Merino, y a nuestro párroco, el Padre Alejandro Barcaza, con alegría por estar aquí reunidos ante él. Saludamos también a todas las personas que se unen a nuestra Eucaristía diaria, en esta semana diaria, a través de la radio San Francisco Solano 106.7. En este día en que celebramos la fiesta de nuestro patrono, San Francisco Solano, queremos darle la bienvenida a quien nos preside, nuestro vicario zonal, el Padre Jorge Merino. Muy bienvenido, Padre. Muchas gracias. Darle las gracias a todos y saludarlos, agradecerles por la invitación en este día tan importante para la parroquia, ¿no es cierto?, como es el día en que nos celebra su patrono. Así que saludo a todos los que están aquí en el templo y también especialmente los que se unen a esta celebración a través de la radio, y le agradezco especialmente al Padre Alejandro la invitación. Los invito a que juntos comencemos esta celebración invocando el nombre de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para conocer más de la vida y obra de nuestro patrono, se presentará una reseña con imágenes de su vida misionera. Biografía de nuestro patrono San Francisco Solano.
Nace el 10 de marzo de 1549, en Montilla, un pueblo de Andalucía. Estudió con los jesuitas, pero entró a la comunidad franciscana porque le atraía mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de los religiosos de San Francisco. Los primeros años de sacerdocio los dedicó a predicar con gran provecho en el sur de España. Sus sermones no tenían nada de rebuscado ni de elegante, pero llegaban hasta el fondo del corazón de los pecadores y conseguían grandes conversiones. Es que rezaba mucho antes de cada predicación. Llegó a Andalucía la peste del tifo negro y Francisco y sus compañeros Fray Buenaventura se dedicaron a atender a los enfermos más abandonados. Buenaventura se contagió y murió. Luego se contagió también Francisco y creyó que ya le había llegado la hora de partir para la eternidad, pero luego, de la manera más inesperada, quedó curado. Con eso se dio cuenta de que Dios lo tenía para obras apostólicas todavía más difíciles. Pidió a sus superiores que lo enviaran de misionero a África, y no le fue aceptada su petición. Pero poco después, el rey Felipe II pidió a los franciscanos que enviaran misioneros a Sudamérica, y entonces fue enviado Francisco a extender la religión por estas tierras. Fue una gran alegría para su corazón. Y sucedió que una terrible tempestad lanzó el barco contra unas rocas frente a Panamá y se partió en dos. No había sino una embarcación para volver a tierra firme, y el misionero prefirió aguardar allá en esos escollos con los esclavos negros que él había venido instruyendo durante el viaje, y acompañarlos hasta que llegara otra barca para salvarlos. Y aprovechó esos 3 días de terror y peligro para acabar de instruirlos y bautizarlos allí mismo. Varios de ellos perecieron luego entre aquellas olas, pero ya habían sido bautizados. La pequeña embarcación los llevó a unas costas inhóspitas, y allá pasaron días terribles de hambre y peligros. Cuando los marineros se desesperaban, lo único que podía calmarlos era la intervención del padre Francisco. Cuando había peleas, al único que le hacían caso para dejar de pelear era al padre Francisco. Al fin lograron que un barco los recogiera y los llevara a la ciudad de Lima. Fray Francisco Solano recorrió el continente americano durante 20 años, predicando especialmente a los indios. Pero su viaje más largo fue el que tuvo que hacer a pie, con incontables peligros y sufrimientos, desde Lima hasta Tucumán en Argentina, y hasta las Pampas y el Chaco paraguayo. Más de 3.000 kilómetros y sin ninguna comodidad, solo confiando en Dios y movido por el deseo de salvar almas. Y le sucedió en aquel gran viaje misionero que lograba aprender con extraordinaria facilidad los dialectos de aquellos indios a las 2 semanas de estar con ellos, y le entendían todos admirablemente sus sermones. Sus compañeros misioneros se admiraban grandemente de este prodigio y lo consideraban un verdadero milagro de Dios. Pero lo más admirable es que las tribus de indios, aun las más belicosas y opuestas a los blancos, recibían los sermones del santo con una docilidad y un provecho que parecían increíbles. Dios le había concedido la eficacia de la palabra y la gracia de conseguir la simpatía y buena voluntad de sus oyentes. Fray Francisco llegaba a las tribus más guerreras e indómitas, y aunque al principio lo recibían al son de batalla, después de predicarles por unos minutos con un crucifijo en la mano, conseguía que todos empezaran a escucharle con un corazón dócil y que se hicieran bautizar por centenares y miles. Un Jueves Santo, estando el santo predicando en La Rioja, Argentina, llegó la voz
de que se acercaban millares de indios a atacar la población. El peligro era sumamente grande. Todos se dispusieron a la defensa, pero Fray Francisco salió con su crucifijo en la mano y se colocó frente a los guerreros atacantes, y de tal manera les habló, logrando que lo entendieran muy bien en su propio idioma, que los indígenas desistieron del ataque y poco después aceptaron ser evangelizados y bautizados en la religión católica. El padre Solano tenía una hermosa voz y sabía tocar muy bien el violín y la guitarra, y en los sitios que visitaba divertía muy alegremente a sus oyentes con sus alegres canciones. Un día llegó a un convento donde los religiosos eran demasiado serios, y recordando el espíritu de San Francisco de Asís, que era vivir siempre interior y exteriormente alegres, se puso a cantarles y hasta a danzar tan jocosamente que aquellos frailes terminaron todos cantando, riendo y hasta bailando en honor del Señor Dios. San Francisco Solano misionó por más de 14 años en el Chaco paraguayo, por Uruguay, el Río de la Plata, Santa Fe y Córdoba en Argentina, siempre a pie, convirtiendo en innumerables indígenas y también muchísimos colonos españoles. Su paso por cada ciudad o campo era un renacer del fervor religioso. Un día en el pueblo llamado San Miguel estaban en un toreo, y el toro feroz se salió del corral y empezó a cornear sin compasión por las calles. Llamaron al santo y éste se le enfrentó calmadamente al terrible animal. Y la gente vio con admiración que el bravísimo toro se le acercaba a Fray Francisco y le lamía las manos, y se dejaba llevar por él otra vez al corral. A imitación de su patrono San Francisco de Asís, el padre Solano sentía gran cariño por los animalillos de Dios. Las aves lo rodeaban muy frecuentemente, y luego, a una voz suya, salían por los aires revoloteando, cantando alegremente como si estuvieran alabando a Dios. Por orden de sus superiores, los últimos años los pasó Fray Francisco en la ciudad de Lima, predicando y convirtiendo pecadores. Entraba en las casas de juego y hacía suspender aquellos vicios, y llevaba a los jugadores a los templos. En los teatros, en plena función inmoral, hacía suspender la presentación y echaba un fogoso sermón desde el escenario, haciendo llorar y arrepentirse a muchos pecadores. En plena plaza predicaba al pueblo anunciando terribles castigos de Dios si seguían cometiendo tantos pecados, y esto conseguía muchas conversiones. Un día estaba predicando en una misa y empezó a temblar. Las gentes quisieron salir huyendo, pero él les dijo: si piden perdón a Dios, no les sucederá nada malo. Todos pidieron perdón y nada malo sucedió aquel día allí. Otro día, en pleno sermón, exclamó: por las maldades de estas gentes, todo lo que está a mi alrededor será destruido, y no quedará sino el sitio desde donde estoy predicando. Y así sucedió años después. Llegó un terremoto y destruyó el templo y todos los alrededores, y el único sitio que quedó sin que le pasara nada fue aquel desde donde el santo había predicado. En mayo de 1610 empezó a sentirse muy débil. Los médicos que lo atendían se admiraban de su paciencia y santidad. El 14 de julio, una bandada de pajaritos entró cantando a su habitación y el padre Francisco exclamó: «Que Dios sea glorificado», y expiró. Desde lejos las gentes vieron una rara iluminación en esa habitación durante toda la noche. San Francisco Solano pídele a Dios muchas bendiciones para América.
pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio del presbítero San Francisco Solano llevaste a muchos pueblos de América el seno de tu iglesia, por sus méritos e intercesión, míranos con bondad y atrae hacia ti a los pueblos que todavía no te reconocen. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Primera lectura. El apóstol Pablo nos invita a reflexionar y ver que Dios salva a los que creen y hace suyo el llamado del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una necesidad? En efecto, ya que el mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría. Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría. Nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Salmo 95 es el canto jubiloso de quien reconoce en Dios a su único Señor y su deseo de aclamar sus maravillas. Por todos los
espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atacaron la barca a la orilla y, abandonando todo, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué fuerte es la frase con la cual comienza la primera lectura del día de hoy del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, cuando dice: «El mensaje de la cruz es una locura». Y podríamos decir, agrandando esta frase, ¿no es cierto?, que la propuesta que nos hace Jesús para nuestra vida es una locura. Es difícil entender que Jesús no nos pide perdonar 7 veces, sino 70 veces 7. Hay más alegría en dar que en recibir. Que es mejor servir que ser servido. Y así podríamos poner tantos y tantos ejemplos de las Escrituras en la cual Jesús nos presenta un modo de vida que sin duda va contra lo que el mundo cree, lo que el mundo nos presenta, lo que el mundo nos hace creer que es lo que nos da la plena felicidad. Y cuando la Iglesia nos presenta un santo, es decir, un modelo para todos nosotros, es justamente eso lo que la Iglesia quiere decir. Es decir, la propuesta de Jesús es posible vivirla. Y hay gente que la ha tratado de vivir con radicalidad, como el santo que hoy día estamos celebrando, San Francisco Solano. Cuando uno piensa su vida, es impresionante que se haya venido de España a América, ¿no es cierto? Si hoy día tal vez algunos de nosotros nos dicen que nos van a destinar a otro país, ¿qué hace uno? Buscaría en Google, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, Brasilia, fotos, población, clima, qué sé yo, cosas interesantes por ver. Pero en el año 1500 y tanto que vino San Francisco no había nada de eso. Era realmente una aventura. ¿Y por qué lo hacía San Francisco? Por la locura que nos presenta Jesús como un modelo de vida.
Y él estaba tan convencido de que es posible vivir así, de que uno es feliz, de que uno es pleno, de que uno es libre al tratar de vivir como Jesús quiere que vivamos, que eso no lo podía guardar para él, sino que tenía que compartirlo con otros. Y Dios misteriosamente, ¿no es cierto?, lo llama a vivir esa radicalidad del Evangelio en América, en los países que él estuvo, que vimos en la presentación del inicio. Pero es muy notable pensar cómo una persona es capaz de dejarlo todo, de irse a una parte absolutamente desconocida, ¿no es cierto?, estamos hablando del siglo XVI, para decir que es posible vivir como Cristo quiere que vivamos. Y no solamente es posible, sino que nos hace bien, porque es un camino de libertad, de plenitud, de alegría profunda, de la alegría que solo Dios nos puede dar. En segundo lugar, pensaba cómo para vivir esa radicalidad del Evangelio no es necesario inventar cosas grandiosas, no es necesario no ser lo que uno mismo es, sino que Dios nos permite que en nuestra propia vida podamos vivir el Evangelio. Cuando preparaba un poquito estas palabras en la mañana y leía de la vida de San Francisco, encontré muy notable el hecho de que cuando naufragaron frente a Panamá, que lo mostraron en el video del inicio, ¿no es cierto?, él aprovechó de evangelizar a la gente que estaba ahí con él. Uno podría decir, bueno, en esta situación que cada uno se salve como pueda, acá yo lo evangelizo, ¿no es cierto? Sin embargo, él en ese momento dijo, esta es una oportunidad para evangelizar. O sin duda que esa capacidad que él tenía de tocar el violín, la guitarra, en fin, ese don que el Señor le había regalado, también lo debe haber utilizado para misionar, para atraer a otros, para crear buen ambiente. Y eso creo que nos hace ver que todos estamos llamados a ser misioneros, pero en nuestra vida diaria. A San Francisco Solano le tocó ir a otro continente, ¿no es cierto?, a nuestro continente. Pero para misionar no siempre es necesario salir de la propia vida. Cada uno de nosotros, de lo que somos, papás, mamás, religiosas, sacerdotes, en nuestros trabajos, con los amigos, en el deporte, donde sea, podemos misionar en el día a día. Y eso es lo bonito de pensar que no es que nosotros hagamos cosas de católicos, no es que somos católicos cuando vamos a la misa, no es que somos católicos cuando vamos a la misión, sino que somos católicos y por lo tanto somos católicos cuando dormimos, cuando comemos, cuando trabajamos, cuando rezamos. No hacemos cosas de católicos, sino que somos católicos. Y creo que San Francisco nos enseña eso, el misionar con la vida diaria, común y silvestre de cada día. Pidámosle a nuestra Madre, la Virgen María, en esta novena de la Virgen del Carmen que estamos celebrando ya próximo, ¿no es cierto?, a su día, el día viernes, que ella nos ayude a estar muy cerca de Jesús, como sin duda lo debe haber estado San Francisco, para que con esa proximidad, con esa cercanía a Él, entonces sintamos ese impulso, ese deseo de misionar, de compartir esa alegría que para nosotros es Jesús, con aquellos que nos rodean. A Cristo el Señor sea todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor Todopoderoso, te pedimos por la Santa Iglesia, protégela y fortalécela para que siempre, por su palabra, nos haga presente a tu Hijo resucitado. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos por nuestros sacerdotes, para que con su testimonio sean nuestra guía para formar una comunidad verdaderamente comprometida con el mensaje de la buena nueva. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, Padre de la misericordia, levanta y consuela a los enfermos, a los que sufren, y que en nosotros se encuentre la ayuda que tanto necesitan. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, Padre de la misericordia, te pedimos por quienes trabajan en los hospitales, levanta y fortalece su ánimo de ayudar y servir a tantos enfermos que los necesitan. Roguemos al Señor.
Señor Padre bueno, te pedimos por quienes se encuentran cesantes para que encuentren un buen trabajo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Dios, Señor de la vida, te pedimos por nuestra comunidad, para que al igual que nuestro patrono San Francisco Solano, tengamos una actitud misionera con la que manifestemos la presencia salvadora de tu Hijo en medio del mundo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, fuente de toda luz, te pedimos por las personas que han fallecido, para que encuentren el descanso en tu morada santa. Roguemos al Señor. En este día quisiera pedir especialmente por ustedes, por todos los que forman parte de esta comunidad, especialmente todos los que participan a través de la radio, digamos por todos los catequistas, los agentes pastorales que han servido en esta parroquia a lo largo de toda su vida, por las religiosas, por los diáconos, especialmente por el diácono Rodrigo, ¿no es cierto?, que despedimos hace un tiempo aquí, y por los párrocos que tenían esta comunidad, para que todo el bien que toda esta comunidad ha hecho a lo largo de tantos años, el Señor lo retribuya. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Acoge, Padre de bondad, estas intenciones que con fe y humildad te presentamos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Con el pan, Señor, llevo mi vida, con el cáncer, con mis heridas. A tu altar, Señor, llevo mi espiga, a tu altar, mi corazón. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Pero hermanos, para que llevando las altar los goces y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable al Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba en sus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, acepta nuestra ofrenda en la fiesta de San Francisco Solano y concédenos expresar en la vida el misterio de la pasión de tu Hijo que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Francisco Solano, fortaleciendo tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, Dios, a los ángeles y a los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor.
y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Celestino y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría que sabemos hijos de Dios, hacemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Nos ofrecemos el saludo de la paz. Desearle especialmente la paz a todos los que nos acompañan en esta celebración a través de la radio, a ellos y sus familias también. Cordero de Dios,
comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
servidores en aquella fe verdadera que San Francisco Solano difundió incansablemente hasta el fin de su vida, y concédenos profesarla siempre de palabra y de boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero recordar, como hacemos todos los días después de la misa, como toda misa tenemos avisos. Recordamos que los continuamos acompañando a través de la radio San Francisco Solano en este tiempo de pandemia, con la misa los días martes a las 19:30 y los días jueves a la misma hora, y además los días domingos a las 12 horas. Quiero recordarles que esta semana también tenemos misa el día viernes a las 12 del día para celebrar a Nuestra Señora del Carmen, patrona de Chile. Además, nos continuamos acompañando a través de la radio San Francisco Solano 106.7 a las 11 y a las 5 de la tarde con el Santo Rosario, a las 3 de la tarde con la coronilla de la Divina Misericordia y a las 10 de la noche con la cadena de oración por el fin de la pandemia. Así que los invitamos también a visitar nuestra oficina parroquial, que ha vuelto a atender nuevamente en esta fase 2 de 17 a 20 horas, y nos invitamos de igual manera a visitar nuestras redes sociales, Parroquia San Francisco Solano en Facebook y Parroquia San Francisco Solano Chile en YouTube. Bien, vamos a rezar entonces la oración de San Francisco Solano. ¿Qué tengo yo, Señor Jesús, que tú no me hayas dado? ¿Qué valgo yo, si no estoy a tu lado? ¿Qué sé yo que tú no me hayas enseñado? ¿Qué merezco yo, si no estoy de ti mismo? Me creaste sin que te lo pidiera, me redimiste sin que lo mereciera. Mucho hiciste en crearme, mucho me pediste. No serás menos poderoso en perdonarme, pues la mucha sangre que derramaste y la acerba muerte que sufriste no fue por los ángeles que te alaban, sino por mí, que era creador de tus proyectos. Si te he dado, déjame reconocerte. Si te he injuriado, déjame alabarte. Si te he ofendido, déjame servirte. Pues es más muerte que vida la que no se emplea en quizás a Jesús. Amén. Bien, volver a agradecerles entonces la invitación en este día tan importante para su parroquia, ¿no es cierto? Agradecer a todos los que el aforo nos permite que estén aquí en el templo parroquial y también a quienes han celebrado con nosotros a través de la radio. Agradecerles una vez más al Padre Alejandro y a todos los que hicieron posible esta celebración. Y a seguir cuidándonos, ¿no es cierto? Ya llegará el momento en que podamos compartir más. Le comentaba a la hermana antes de empezar la misa que qué bonito es salir a las comunidades, ¿no es cierto? Yo asumí como vicario y a las 2 semanas el año pasado nos fuimos a cuarentena, así que me tocaba un poco visitar comunidades y siempre es una alegría poder compartir con nuestras hermanas, ¿no es cierto? Así que paciencia, ánimo, a seguir cuidándonos y ya podremos vernos más presencialmente. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso los bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como hacemos al final de cada Eucaristía, le pedimos a la Santísima Virgen María al fin de la pandemia la sanación de todas las personas que están enfermas de coronavirus. Dios te salve,